Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eh, Hoy vamos a hablar del tema de auditoría de fórmulas. La auditoría de fórmulas rastrea el origen de las celdas que forman una fórmula y a su vez encuentra errores en fórmulas. Tenemos varios conceptos. Rastrear precedentes. Rastrear precedentes muestra las celdas que forman la fórmula. Rastrear dependientes muestra las celdas que dependen de la celda seleccionada. Quitar flechas, lo que hace quitar flechas es quita las flechas que intervienen en la fórmula. Mostrar fórmulas, muestra todas las fórmulas que hay en la hoja. Como pueden ver, si le damos clic allí, él nos muestra cada una de las fórmulas que intervienen en nuestra hoja. Si le damos clic nuevamente, él nos muestra los resultados. También tenemos comprobación de errores, verifica si hay errores en la hoja, comprobación de errores, evaluar fórmula, evalúa paso a paso una fórmula y verifica si hay algún error al introducir dicha fórmula. Tenemos una ventana de inspección. La ventana de inspección inspecciona y audita cálculos de fórmulas en hojas grandes. Podemos ubicar las celdas con fórmulas con la opción de ir a especial, fórmulas. Podemos ubicar una fórmula con la opción de ir a especial y fórmulas. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces acá yo tengo esta fórmula, perdón, aquí yo tengo este valor que es marzo, y marzo me está indicando que es el 5% de febrero. Entonces yo quiero ver marzo, de dónde viene. Entonces si le damos clic en precedentes, él nos muestra con una flecha de color azul, indicándonos de que esa fórmula viene de la celda C2, viene viene de esa celda. Entonces, la celda que interviene para que se dé el resultado de la celda D2 es la celda C2 por 1.05. Si le damos clic en quitar flecha, ella desaparece. La otra forma es que yo tengo aquí un valor y quiero ver ese valor en que interviene. Entonces si le damos clic allí, podemos ver que dice enero agua 20.000, que esa celda interviene en la celda C2 y interviene también en donde dice promedio, donde hay un error de nombre, y también interviene en esta fórmula de transporte, que es una fórmula con un sí condicional. Entonces podemos ver que el punto es la celda que estamos evaluando, y las flechas indican que esa celda interviene en las celdas que nos está señalando. De esta forma podemos ver que podemos rastrear las fórmulas que intervienen en una función, en una celda. Podemos quitar las flechas dándole a clic en quitar flechas y ya nos ha desaparecido. Igual si diéramos acá, le digo rastrear dependientes, que nos sale, dice que el comando seguimiento de dependientes no ha encontrado fórmulas que se refieren a la celda activa. Si le damos precedentes, nos muestra de que esta celda ha sido formada o está formada por cada uno de los elementos del mes de enero: agua, luz, teléfono, internet, transporte, alimentación. Así es como trabajamos con
procedentes y dependientes en fórmulas. Ya les había mostrado mostrar fórmulas, que es donde nos muestra las fórmulas que hay en una hoja. También es interesante saber las fórmulas que intervienen. Comprobación de errores. Entonces acá le damos clic en comprobación de errores y busca errores comunes en fórmulas. Y me dice que encontró un error, comprobación de error, error en la celda B10, dice que es PRON B2 B7, error de nombre no válido, y la fórmula contiene texto no válido. Entonces, ¿por qué? Porque he cometido un error al digitar la función promedio y le he puesto PRON. Entonces acá podemos darle clic, ayuda sobre este error, y él nos dice más información referentes al error de nombre, por qué se da y cómo podríamos solucionar el error. También nos muestra, nos hace un mostrar cálculos, mostrar pasos de cálculo, y entonces evalúa que eso da un error, que esa función da un error de nombre, y que para mostrar el resultado de la expresión damos clic en evaluar y nos dice que el resultado va a ser un error de nombre, y podemos volver a reiniciar nuevamente. Entonces aquí en evaluar o fórmula nos dice que esta es la referencia, que si quisiéramos evaluar nos va a decir que hay un problema de nombre, y que ese problema de nombre da como resultado un error. Esta es la forma para poder detectar y evaluar un error. Podemos omitir el error y modificar en la barra de fórmulas. Si le damos a modificar la barra de fórmulas, él ya nos ubica ahí el cursor, y ya podemos modificar o arreglar nuestra fórmula. Reanudamos y podemos ver que nos está mostrando otro error, y es un error ahora de valor, y el error se encuentra en la celda F12, y nos está diciendo que un valor utilizado en la fórmula es de un tipo de datos erróneo. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando la celda F10, que es promedio, por A12, y en la celda A12 tengo un valor, tengo un texto que es de transporte. Entonces no podría solucionar, entonces no podría efectuar un cálculo entre un número y un valor y un texto, mostrar pasos. Entonces nos está diciendo que está multiplicando ese valor, el F10, este valor, por transporte. Entonces aquí ya me está mostrando de que efectivamente estoy multiplicando un valor por un texto. Si le doy a evaluar, él me va a decir que el resultado va a ser un error de valor. Entonces transporte, ahí nos está diciendo, mire, usted está evaluando, este es un error de valor porque está multiplicando un número por un texto. Cerramos acá. Podemos omitir el error también, o podemos darle acá modificar y cambiar, que ya no es A2 sino B12, y aceptar. Ya nos ha colocado nuestra fórmula bien. Podemos seguir comprobando si hay más errores. Si hay más errores, pues nos ubica ahí,
nos muestra qué tipo de error hay, hace un paso a paso del error, y también si sabemos la solución lo podemos arreglar. También voy a mostrarles acá otro ejemplo donde yo tengo un valor. Tengo acá un cantidad, precio unitario, total, un IVA y un total más IVA. Entonces aquí voy a utilizar el IVA y para decir qué fórmulas dependen o qué celdas dependen de esa celda. Entonces dice que el IVA 16% es una celda, es una celda que va a depender, que ese valor depende de la celda M2, toda la fila M, de la M2 a la M12 dependen esa celda 16. Quiere decir que si yo llego a borrar aquí toda la columna de la M2 a la M16 se modifica. Si yo borro, efectivamente me ha modificado ese valor. Entonces así es como podemos ver los precedentes o los dependientes de unas celdas. Cuando tengamos una función o una hoja con varias funciones, esta es la forma para poder rastrear y decir esta fórmula de qué celdas depende, o esta fórmula procede de ciertas celdas. Entonces aquí podemos quitar. Igual, si yo quisiera ver esta, dice que depende del total masiva, esta celda, y de esta forma es como podemos ver cómo se pueden trabajar con procedentes y dependientes en fórmulas. También vimos la comprobación de errores, cómo podemos comprobar errores, cómo mostramos fórmulas, y acá cómo evaluamos una fórmula. Entonces acá podemos ver que paso a paso para entrar. Entonces nos dice que la celda de evaluación contiene una constante que es A12 es igual a agua, que si ese valor es igual a agua, entonces tal cosa. Para demostrar el resultado es una expresión subrayada. Acá clic en evaluar. El resultado más reciente aparece en cursiva. Falso. Evaluar. Transporte falso. Ahí me está mostrando que si ese valor es igual si esa celda, si la referencia B12, si esa celda es igual a, si ese valor coincide con el parámetro que le estoy diciendo, entonces me evalúa. En este caso me está hablando transporte igual a teléfono, entonces falso. A12, transporte internet falso. Al transporte igual a alimentación falso. Transporte igual a transporte, efectivamente me dice suma, me da verdadero y me muestra el valor que se sumó. Entonces, como coincide, me muestra que la suma es igual a 401.830. Falso, falso, falso. Y por último, me da el resultado total, que es lo que yo estoy mostrando en la celda B12. Que si el valor de la A12 es igual a agua, entonces que me sume, si no, y si es igual a luz, entonces tal cosa, y si no, así hasta encontrar transporte es igual a transporte y me suma las celdas B7 a D7, y me está mostrando el total de transporte
entre enero y marzo. Y si quisiéramos reiniciar, nuevamente hacer la evaluación. Así es como evaluamos una fórmula en Excel. Entonces con esto ya hemos terminado el tema de auditoría de fórmulas. Como pueden ver, es un tema interesante para poder entender y comprender cómo se evalúan y se trabajan con fórmulas. Entonces con esto hasta aquí hemos visto este tema. Ya iremos viendo otros temas referentes a Excel 2016. Hasta pronto y muchas gracias por ver el video. Y no olviden suscribirse al canal y seguir viendo los videos de los otros temas de Excel.